Buenas noches, yo soy Cristina Valle, soy la autora del libro La vida en el Redentor y me uní a este movimiento porque me invitó Joaquín Quintana a formar parte de toda esta sinergia que estamos tratando de hacer para que los jóvenes realmente hagan una conciencia que los lleve a cuidarse en esta etapa de redentor, en esta etapa de juventud, que al final algún día va a acabar y lo que no queremos es que acabe con un problema serio para ti. Y bueno, yo en mi experiencia personal empecé a escribir debido a que a los 18 años sufrí un accidente en el cual casi pierdo la vida. Yo cuando me enojaba se me hacía como muy padre y lo más casual irme a manejar rapidísimo y me desquitaba con el coche de mi enojo. Entonces me iba, aceleraba, corría, regresaba a mi casa y según yo ya estaba muy tranquila. Yo empecé a manejar muy chica y así lo hice desde como a los 14, 15 años, hasta que cuando tuve 18 años, en una de esas veces enojada, corriendo, etc., choqué con un poste 140 y estuve a punto de perder la vida. Y quiero decirles, chavos, que gracias a Dios en mi caso, en mi historia, pues las lesiones, pues bueno, fueron operables, ¿no? Se me reconstruyó la nariz, el codo, etc. Y bueno, al final hoy estoy aquí y hoy tengo muchísimo que dar, gracias a Dios por estar aquí. Pero lo que les quiero decir es que hubo una parte que se fracturó en ese accidente y es una parte que tardó muchísimos años en saldar. Y esa parte es la confianza que perdí de mis papás. Créanme que para mí algo que fue muy duro fue ver que mis papás ya en algún punto ya no creían en mí. Fue tan duro que tuve que irme a vivir con mis abuelos, porque el ver a mis papás desilusionados, sin ese voto de confianza, es algo que de verdad no le deseo a nadie. Y por eso también piensa en esta consecuencia, a lo mejor que no es tan grave, porque al final los papás son incondicionales y algún día los van a volver a ver con esos ojos grandes. Pero en el proceso créanme que van a sufrir. Por eso una llegada tarde, una no cumplir con el horario, cualquier mentira, la que sea, por chiquita o grande, empieza a mermar la confianza. Y la confianza es como en el embarazo, o estás embarazada o no estás embarazada, o tienes confianza o no tienes confianza. Y se tiene por default, pero la puedes perder en un segundo. Y bueno, finalmente yo lo que vengo a platicar es de dónde viene la violencia. Tuvimos la oportunidad de estar en el reporte anual de violencia que entregó Margarita Zavala a la ONU, donde nos dice que de 100 niños en el mundo, solamente 2 no sufren violencia. Este es el mismo caso en México. De 100 niños, solamente 2 no sufren violencia. Y esto lo que nos lleva a pensar es que la violencia, claro que es espiral, y el que sufrió violencia después va a ejercer violencia. Y la violencia a lo mejor fue en la casa, o a lo mejor fue en la escuela, o a lo mejor fue en las calles, o en el transporte público, etc. Pero bueno, otra de las cosas que nos dicen es que en el 65% de los chavos evaluados para este estudio, 6 niños de cada 10 dijeron que sufren violencia en su escuela. Y créeme que violencia es desde que te digan, ay, ¿qué me estás? Hasta que agarren el pensivo y te peguen. Violencia es cualquier cosa que merme tu ser, cualquier cosa que se te integrada. Y también otro dato importantísimo es que en el 50% de los noviazgos se presenta hoy en México violencia. Y violencia, chavas, es desde que tu novio te diga cállate, hasta que te diga cállate, con 4 cachetadas. Es exactamente lo mismo. La violencia es cuando alguien no está dejando que tú seas libre de actuar o ser como tú quieres. Ahora, hay varios tipos de violencia. Una, la más obvia, la violencia física. Otra, la que les decía, que es la violencia verbal, que es bueno, los apodos, las burlas, el estar constantemente molestando a alguien. La violencia ante ti mismo, que es la violencia que yo ejercía al exponerme y al ponerme en riesgo cada vez que me subía al coche. Violencia contra ti mismo es cuando sales y no sabes cómo te vas a regresar, porque te estás exponiendo. Tú que sabes que el que tú creías que te iba a llevar te deja y te acabas regresando con uno que está ahogado de borracho y ya no te quedó de otra. Eso es violencia contra ti. Cuando tú decides tomar alcohol en exceso, cuando decides exponerte a probar alguna droga, todo esto, exponerte es violencia contra ti mismo. La violencia cibernética, o sea, hoy los chavos tienen una forma diferentísima a los papás de comunicarse, ¿no? Que es a través de todos estos mensajitos. Está comprobado que pueden mandar por cada 10 minutos un promedio de 20 mensajitos. O sea, a lo mejor yo me tardo 5 en mandar uno, ¿no? Y los chavos rapidísimo el texto y ponen la K en vez de qué, y bueno, van a inventar todos sus códigos que al final el otro que lo recibe lo entiende. Y está increíble. Lo que no es increíble es que estas maneras de comunicarse, al ser anónimas, se han convertido en herramientas de acoso.
qué pasa? Hay páginas de internet en donde ponen chismes terribles, agresiones terribles en contra de compañeros de escuela. Hay una página que tiene 858 colegios listados y en cada uno de esos colegios hay por lo menos 100 mensajes destructivos, a más no poder, de gente de ese colegio con nombre, apellido, etc. Y yo lo que les quiero aportar, chavos, es que si cuando te enteras de un chisme que dijo tu fulanita que tú dijiste que era, te duele, imagínate entrar a una página y verlo con todas sus letras de fulanita, es una no sé qué, no sé qué, no sé qué. Es muy duro. Está siendo hoy la primera causa de suicidio en Japón, porque los chavos no pueden con esta destrucción del honor que le hace otro mismo chavo. Entonces, el tema no es si lo hiciste por una broma, pues a lo mejor, bueno, no pensaste, pero ya sabes, y créeme que con un delete, con un borrar ese mensaje, se acaba el problema, y obviamente no volverlo a hacer, y tomar conciencia del daño y la destrucción que una broma puede llevar a otra persona. Otra de las cosas es la violencia sexual. Esto es cuando alguien te pide o te sugiere que hagas algo, cualquier cosa que sea, que vaya contra lo que tú quieras, es violencia sexual. No es necesariamente que te force. Si te invitan a ver pornografía y tú no quieres, desde ahí es una violencia sexual. La violencia al ignorar. Aquí, papás, es muy importante que cuando los hijos quieran hablar, estemos ahí al 100% con oídos, antenas, radares, escuchando a los chavos. Porque una de las cosas que yo hacía y una de las cosas que me llevó a chocar de la forma en la que choqué, obviamente no conscientemente, sino inconscientemente, fue por llamar la atención de mis papás. Estuve a punto de morirme y fui capaz casi de haber dado la vida con tal de que me hicieran caso. Esto de verdad, tómenlo en cuenta. Y finalmente la violencia psicológica, que es meter miedos, inseguridades a cualquier persona que infundamos. Ahora, la violencia. Siempre detrás de una persona violencia hay una historia. Como les decía, de cada 100 niños en México, 2 están libres de violencia. El resto, los 98, si su mamá le pegaba, va a ir a la escuela y le va a pegar al compañero y luego va a llegar y le va a pegar. O sea, siempre es un ciclo. Entonces, cuando alguien llegue y te agreda, ignóralo. Porque en el 99.9% de los casos no tiene absolutamente nada que ver contigo. Tiene que ver con la historia que trae esa persona que te agrede y que quiere agarrarte a ti de punching bag, agarrarte a ti para sacar su furia. Entonces, aquí la reflexión es, si alguien pasa en la escuela, en la fiesta, en donde estés, y te empuja sin querer, ignóralo. Si llega, te empuja y aparte te dice un insulto, ignóralo. Y si llega, te empuja y tú viste que fue con toda la hazaña del mundo, ignóralo. Porque al final solamente esa persona está buscando aventarte el cebo para que me lo muerdas, como si fuera pescando, y buscar a alguien con quien pelearse. Ahora, el fútbol. Está increíble el fútbol, se ha vuelto un tema, una cultura, todo un culto, ¿no? De los chavos, de los papás, de todo el mundo. Es algo que nos une, es algo que hace sinergia como país, como mexicanos, como americanistas de las Chivas, del Valle. Pero al final lo triste es que se ha convertido en una forma en que mucha gente saca su violencia. Y llegan al estadio y traen una bola de frustraciones en su vida y se encuentran con una de las Chivas y él le va a la América, y pues lo más fácil es llegar y patearlo, ¿no? ¿Por qué? Pues porque perdimos. O porque ganamos, no importa. Entonces aquí el tema es que tomemos conciencia y ustedes, chavos, que empiecen a reprobar estos actos de violencia en el fútbol. Entre escuelas, se hacen las ligas deportivas, se hace todo el movimiento entre escuelas para que vayan a sus ligas, participen, ¿y qué pasa? Acaban en problemas. Esto no puede suceder. El competir, o compites, quieres ser mejor tú, porque tú te has propuesto ser mejor. Cuando rivalizas, siempre estás buscando ser mejor que el otro. En una competencia nunca hay perdedores, solamente hay participantes, pero en una rivalidad siempre hay alguien que acaba enojado, disgustado, con un deseo de venganza, etc. Aquí la reflexión